Muy buen día. Les habla Daisy Rocío Melo Pinzón, estudiante de la Universidad Uniquindío. El objetivo de este video es de carácter educativo y consiste en hablar acerca de la evaluación de las fuentes de información. Para este caso, he tomado el repositorio de información de Google Drive. El objetivo El objetivo es ofrecer al usuario una técnica de evaluación de información con el fin de que reconozca cuál es confiable y de qué medio se puede valer para llegar a esta. He tomado como ejemplo un documento de mi autoría que vamos a realizarle este proceso de evaluación. Es importante tener en cuenta que para evaluar debemos conocer la autoría. La autoría es hablar del autor. En este caso, el autor de este documento soy yo. Es, y vale la pena aclarar si somos especialistas en la materia o si por el contrario es una persona que no tiene una validez para hablar. En este caso, soy estudiante y realicé una investigación acerca del tema, entonces quiere decir que tengo una especialización en la materia y que pertenezco a una institución académica o de investigación. Eso es lo más importante con respecto a la autoría o al autor. La obra. En la obra debemos reconocer si contiene la información precisa. Como ya les mencioné, vamos a hablar de repositorios de información y acá encontramos qué son los repositorios de información. Estamos hablando del repositorio Google Drive para nuestro caso y cómo acceder a este documento. Tenemos la biografía de donde se consultó la información. Quiere decir que es una obra que contiene la información precisa, indica cuáles son las fuentes de información que utilizó para este trabajo y están citadas. Entonces, acá encontramos la bibliografía, quiere decir que está citado y al interior del documento podemos observar que están las citas de donde se tomó la información. También es importante conocer el fondo de la información. Y en este caso, el fondo o la información nos precisa es de qué fecha. Si vemos acá, la fecha es del año 2020, año en el que estamos. Pero si observamos la información que hemos requerido o hemos adquirido, podemos ver que es del 2015, hay otras de este año, 2020, y tenemos otra del 2014. Entonces podemos decir que la información no es tan antigua. Pues estamos hablando de que la información más o menos son 4 o 5 años atrás, entonces pues es una buena, la información está actualizada. También es importante tener en cuenta la información a qué tipo de público va dirigido. En este caso, mi público al cual va dirigido es a todo tipo de personas que quieran ingresar o tener una cuenta en Google Drive. Entonces, el vocabulario que utilicé es un vocabulario muy común, no es un vocabulario controlado, no estoy utilizando lenguajes controlados para que este tipo de información llegue a todos los públicos. Hablar de un vocabulario o un lenguaje controlado son palabras técnicas que utilizarían profesionales expertos en la materia, pero realmente me ocupé o traté de que la información llegue a todo el público con esta información. Em, Esta información es de carácter informativa, valga la redundancia, pero también podemos hablar de informaciones de manipulación de opiniones o de pronto unas confrontaciones. En este documento no estoy confrontando información, simplemente estoy informando acerca de qué es un repositorio de información y más exactamente cuáles son los servicios que nos ofrece un repositorio Google Drive.
Tenemos también presente que la información se debe evaluar dependiendo de si el documento es un libro o un impreso o si el documento es un documento de Internet. En este caso, vamos a evaluarlo porque la mayoría de información la obtuve de la web. Entonces, es importante conocer la autoría nuevamente. En este caso, ya no mi autoría como documento general, sino la autoría de las personas de las cuales me valí. Un ejemplo es Dupré E 2015. Esta información que dice los repositorios son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, garantizando así el acceso a la información, fue algo que yo obtuve de un, de, de un artículo de investigación. Entonces, al ser un artículo de investigación, quiere decir que esa investigación no me pertenece. Por eso, debo darle el crédito a esa persona. Em, y entonces lo pongo en la parte finalizando, pero también lo referencio en mi bibliografía que tengo acá. Y acá está, Dupré. También es importante conocer la actualización de las fechas, como ya les había mencionado. Utilicé fechas no mayores a 5 o 6 años para utilizar, para que la información que resulte acá sea información actualizada. Quiero mostrarles una cita que la tomé a propósito y es de Wikipedia del 2014, donde menciona qué es Google Drive. Em, esta información, si bien puede estar de pronto actualizada, hay que tener en cuenta que al ser del 2014 y como estamos hablando de un servicio en la nube, puede haberse actualizado. Entonces hay que tener muy presente eso. Adicionalmente, también es importante y quiero mencionar un poco acá acerca de las fuentes de información. Recordemos que tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y las fuentes primarias, en este caso, sería la página principal de Google Drive, la que me debe informar acerca de qué es. Entonces, esta sería mi fuente primaria porque lo tomé de la página principal de Google Drive y me dice qué es el repositorio Google Drive. También tomé una parte secundaria, una fuente secundaria y es una empresa de soporte tecnológico y ella es la que me dice qué es Google Drive de acuerdo pues, con lo que ellos manejan. Entonces es una fuente secundaria. Toman la información del autor, que en este caso sería Google, y la toman hacia ellos. Y esta Wikipedia sería una fuente terciaria. Es importante recalcar acá que las wikis en algunas ocasiones no son tan confiables porque la información que procesan allí es alterada por muchas personas. Entonces, por eso es importante tener claro eso. Seguimos con otra técnica de evaluar nuestra información y tenemos que, hay que revisar el contenido. El contenido, la información que tenemos acá, tiene citas bibliográficas, es lo que nos preguntan. Tiene una correcta formulación de los contenidos. Hay errores gramaticales. em, Muestran otras fuentes para corroborar esa información y eso lo podemos observar claramente en las fuentes, en la bibliografía, donde informo de dónde fue tomado el, el- la información. Entonces, si picamos sobre alguno de estos, muy claramente nos va a llevar a la página que hemos utilizado o de donde obtuvimos esa información. El diseño es importante que,
revisar la información que contiene, si es visual, si es sonora, si es solo tipo texto. En mi caso, en este caso, mi información, no, bueno, dice que no se puede, no, en este momento debe ser que no tengo internet y por eso no me va a mostrar el link, pero muy seguramente si estuviéramos, eh, si ustedes intentan hacerlo, yo sé que sí, porque es información que acabé de revisar. El diseño. El diseño, en este caso, em, estoy utilizando algunos elementos de la Universidad del Quindío, porque como ya les explicaba, esto es de carácter educativo. También tomé una imagen de los servicios que obtenemos al utilizar Google Drive, ¿sí? Entonces, el diseño va de acuerdo con la información que yo estoy mostrando. No son imágenes diferentes o que hacen que la persona em, se pueda, pueda perder el hilo que lleva, sino que esté centrada 100% en el documento. La funcionalidad es si la información es, mm, es funcional, si tiene una estructura lógica, en fin. Y también es importante saber si la información o si el sitio web me deja de pronto navegar y demás. Em, es importante recalcar muchísimo en que no todo lo que está en Internet es real, es verdad, es verídico. Nosotros debemos consultar, verificar y sobre todo irnos a las fuentes primarias de información, que son las que tienen la información original, verdadera. Recordemos, las fuentes de información son todos los libros, todos los artículos de investigación, las tesis, todos esos documentos en los cuales las personas se han sentado y han trabajado durante muchísimo tiempo, han investigado para entregar un buen producto. Las fuentes secundarias también nos sirven porque nos ayudan con datos curiosos o otros datos que pueden mejorar nuestra investigación. Em, algunos ejemplos de datos secundarios pueden ser revistas indexadas, bases de datos, em, esas básicamente. Y las terciarias, entonces tenemos bibliografías, estadísticas, diccionarios, enciclopedias, pero lo más importante es revisar realmente cuando un documento me está brindando una información veraz, cuando un documento es realmente puedo confiar en él. Entonces, les agradezco muchísimo la atención y espero que les haya quedado claro. Recuerden, les habló Daisy Melo y fue un placer haberlos acompañado en este rato.